Bien, sean bienvenidos al desarrollo del siguiente tema que lleva como título úlcera péptica. Mi nombre es Rodolfo Palma y soy estudiante del tercer año de Medicina Integral Comunitaria. Y en este tema abordaremos puntos importantes como la definición, ¿no? Algunos aspectos epidemiológicos, así como las manifestaciones clínicas, la fisiopatología de esta entidad, las complicaciones de la misma, así como el tratamiento adecuado de la misma, haciendo hincapié en los aspectos farmacológicos, ¿no? En lo cual es rica esta enfermedad. Vamos a empezar a definir lo que es una úlcera péptica. Decimos que la úlcera péptica es una pérdida circunscrita de tejido que afecta las capas mucosas, submucosa y muscular, y es de múltiples causas, ¿no? Y está localizada estas úlceras en la zona del tubo digestivo que se encuentran en íntima relación con la secreción clorhidropéptica del jugo gástrico y por lo común entre el tercio inferior del esófago y la primera porción del intestino delgado, que son las porciones que se encuentran más cercanas a la secreción ácida por parte del estómago, y que pueden aparecer estas úlceras en otras localizaciones en los llamados síndromes de hipergastrinemia, que vamos a ver más adelante, como el síndrome Zollinger-Ellison, que es un tumor hipersecretor de gastrina, que la gastrina vamos a ver más adelante, que es uno de los agentes agresores de la mucosa gástrica. Bien, con respecto a algunos a datos epidemiológicos, sabemos que la úlcera péptica gastroduodenal afecta aproximadamente al 10% de la población mundial. Es decir, que es una patología bastante frecuente que es una de los motivos de consulta, ¿no? Las dispepsias que originan estas úlceras es uno de los principales motivos de consulta, y el 10% de la población en general sufre de esta enfermedad o se ha visto afectado por esta enfermedad. Las úlceras gástricas es más usual en los hombres que en las mujeres, con una proporción de 2 a 1, mientras que la duodenal tiende a equilibrar la relación con una frecuencia de 1.5 a 1. En Japón, la úlcera gástrica es 5 a 10 veces más frecuente que la duodenal, lo que guarda relación con la ingestión de irritantes de la mucosa gástrica, ¿cierto? En los países con bajos niveles socioeconómicos, el aumento de la tasa de morbilidad por úlcera péptica se asocia a la presencia de Helicobacter pylori, una bacteria que vamos a estudiar más adelante, a malos hábitos dietéticos, abuso de ingestión de té, café, bebidas alcohólicas, tabaquismo y uso indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos y los salicilatos como la aspirina. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para contraer o para que sufra de una úlcera péptica? Están los factores genéticos. Los gemelos homocigotos tienen una mayor predisposición genética, y el grupo sanguíneo O, bien sea O positivo o O negativo. La edad. Sabemos que la úlcera duodenal es más temprana, ocurre en edades más tempranas que la úlcera gástrica, y la úlcera por acné es más frecuente en mayores de 60 años. Generalmente estas personas, los viejitos, sufren de enfermedades crónicas, con dolores articulares, y que los lleva al uso de AINES, de estos antiinflamatorios no esteroideos, para aliviar el dolor, pero lo que ocasiona también es un daño a la mucosa gástrica, que posteriormente puede ocurrir ulceración de la misma. El sexo también, como mencionábamos en los datos epidemiológicos, es más común ciertas úlceras relacionadas con el sexo, ¿no? El consumo de agresores, que vamos a estudiar más adelante, y las enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas? Bueno, un paciente que tenga una EPOC, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. Existen otras que vamos a ver más adelante, la lenteza. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o por qué va un paciente a ver al médico
cuando tiene una úlcera? Bueno, puede ir con un dolor en epigastrio nocturno que excede con la ingesta alimentaria, o sea, al consumir algún tipo de alimento, este dolor cede, pero es constante, ¿cierto? Hay dispepsia tipo reflujo o malestar en el epigastrio, en lo que las personas llaman la boca del estómago, o subesternal, puede haber pirosis, regurgitación. Puede haber dispepsia de tipo dismotilidad, como saciedad temprana, plenitud gástrica, náusea, malestar difuso abdominal, llenura epigástrica, que lo dije anteriormente, las flatulencias también. O pueden llegar directamente al paciente con una de las complicaciones de la úlcera, como hematemesis, melena, dolor abdominal agudo. Y signos y síntomas poco sensibles y específicos, que también pueden llegar los pacientes. Esas son, vemos que la clínica no es específica, ¿no? Pero estas son algunas de cómo te puede llegar un paciente a un cuerpo de guardia y con algunas de estas manifestaciones clínicas. De allí con un buen interrogatorio minucioso, ¿no? Para encontrar aquellos factores agresores, así también como no tanto un buen examen físico, porque sabemos que esta enfermedad, al examen físico lo que podemos encontrar es el dolor ahí a nivel epigástrico, ese malestar, ¿no? Es lo único positivo que nosotros podemos encontrar en el examen físico, así que no te aporta datos de gran relevancia. Pero es importante sobre todo la anamnesis y también basarte en los exámenes complementarios para poder diagnosticar una úlcera. Bien, con respecto a la fisiopatología, ¿por qué se produce una úlcera? O sea, nosotros tenemos factores que protegen a la mucosa gástrica y existen factores que agreden a la mucosa gástrica. Cuando existe un desequilibrio entre estos dos, se produce la úlcera gástrica. ¿Cuáles son los factores que nos defienden a nosotros de padecer una úlcera o de la secreción ácida? Existen factores preepiteliales como el moco y el bicarbonato. Ellos tienen más que todo, ellos forman como una especie de pared, ¿no? Que impiden que la secreción ácida esté en contacto directamente con la mucosa que reviste el estómago, ¿no? Ellos forman como una especie de pared. Epiteliales como fosfolípidos y el recambio celular, subepiteliales como la angiogénesis, la microcirculación, las prostaglandinas que son importantes, ¿no? Y factores de crecimiento. La microcirculación, porque si tú tienes una mayor irrigación sanguínea, cuando existe un daño a nivel de la mucosa gástrica, bien sea por consumo de agresores, se va a reparar de manera mayor porque le van a llevar los nutrientes necesarios. Por eso una buena microcirculación y una buena circulación de la sangre es necesaria para que no aparezcan las úlceras gástricas. Así que cualquier obstrucción a nivel de las arterias, bien sea por aterosclerosis, bien sea por un tumor compresor allí de las arterias gástricas que irrigan el estómago, va a traer como consecuencia que no se lleven los nutrientes necesarios para que esa úlcera o esa mucosa pueda ser reparada. Existen los factores agresores. ¿Cuáles son los factores agresores? ¿Cuáles son esas cosas que te pueden causar daño a la mucosa? El ácido, obviamente, la pexina, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el acetaminofén, el paracetamol, los nombres comerciales como el DOL, la aspirina también, que es un salicilato, pero también entra dentro de los antiinflamatorios no esteroideos. Una bacteria que es una de las principales causantes de úlcera péptica es la Helicobacter pylori, siendo este el más importante. Bien, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver la primera línea de defensa que está... nosotros tenemos factores, vamos a empezar así, existen factores exógenos y factores endógenos que pueden ocasionar daño, ¿no?, a la mucosa gástrica, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esos factores exógenos pueden ser el Helicobacter pylori y los AINES o el consumo de tabaco, que también está relacionado con la aparición de úlceras duodenales y gástricas también.
y factores endógenos como el ácido, la pexina y las secreciones biliares. La primera línea de defensa que nosotros tenemos es la barrera de moco y bicarbonato, que van a proteger. Falla la barrera de moco y bicarbonato, tenemos una segunda línea de defensa, que son los mecanismos celulares epiteliales, la barrera membrana apical y la defensa intrínseca celular con la extracción de ácido. Y la tercera línea de defensa es el flujo sanguíneo de la submucosa, la remoción de iones hidrógeno, que los iones hidrógeno son ácidos, y el suministro de ATP y nutrientes, una buena circulación. Y si todos estos factores de defensa fallan, va a producir un daño en la célula epitelial que posteriormente se va a ulcerar. ¿Cuáles son las enfermedades que están relacionadas con la úlcera péptica? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica entran dos entidades, que es el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, ¿no? Que generalmente se dan en personas que fumadores de larga data y trae como consecuencia, dentro de sus múltiples complicaciones respiratorias, también es un factor para la aparición de úlceras a nivel de la mucosa gástrica y duodenal. La cirrosis hepática, que es una de las complicaciones y se da principalmente, ¿no?, por las ingestas durante muchos años del alcohol, que el alcohol produce daño a nivel hepático, con la consiguiente cicatrización y destrucción de los hepatocitos y formación de un tejido fibrótico, ¿no? La insuficiencia renal crónica, que generalmente es consecuencia de pacientes, por ejemplo, por citar uno, de diabetes mellitus, de malformaciones congénitas, de un sinnúmero de patologías renales que me pueden llevar a ocasionar una disminución del filtrado glomerular, que es el que te da la base para tu poder estadificar la insuficiencia renal crónica. El síndrome Zollinger-Ellison, que es un síndrome que se da por un tumor hipersecretor de gastrina. Este tumor generalmente puede estar ubicado o puede estar circunvencino al estómago, puede ser en el páncreas que esté ubicado, y este tumor va a secretar en forma exagerada gastrina, y sabemos que la gastrina es un tumor hipersecretor de gastrina. Sabemos que la gastrina es uno de los factores agresores de la mucosa gástrica, y entonces el síndrome Zollinger-Ellison puede aparecer ulceraciones no solamente a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, sino que pueden aparecer en el tercio medio del esófago, en la porción distal del intestino delgado, como el yeyuno, o pueden inclusive aparecer hasta en el ilio. Y esto te da a entender, cuando tú haces una endoscopia y aparecen las ulceraciones más allá del duodeno, que se pueda tratar de un síndrome de Zollinger-Ellison. Y existen otras enfermedades que están relacionadas con la úlcera péptica. En fin, son bastantes, pero estas son las más importantes que se relacionan con la misma. Formas comunes de presentación de la úlcera péptica, asociada con Helicobacter pylori, con la bacteria Helicobacter pylori, asociada al consumo de acné, ¿cierto? Y menos frecuente pero importante relacionada con el síndrome Zollinger-Ellison. Entonces nosotros tenemos estas tres principales causas, ¿no?, o formas de presentación: por Helicobacter pylori, por el consumo exagerado de acné, y por una que no está común pero también se relaciona, el síndrome Zollinger-Ellison. Estas tres entidades son las formas de presentación más frecuentes. Relación del Helicobacter pylori y la úlcera péptica. Sabemos que el Helicobacter pylori es el principal causante de úlcera duodenal. En un 95 al 100% de todas las úlceras duodenales
se deben a Helicobacter pylori y un 85% de las úlceras gástricas se deben a Helicobacter pylori, a esta bacteria que se encuentra a nivel de la mucosa gástrica y a nivel intestinal, que principalmente afecta al duodeno porque de allí ella viene, pero también puede afectar el antro pylórico. Bien, con respecto al diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica, podemos nombrar un estudio que se tiene que realizar ante cualquier paciente que tenga en la anamnesis una historia que se relacione, ¿no?, con la úlcera péptica, bien sea por el consumo exagerado de AINE, porque sea fumador, y además que a esto se le sumen que tenga síntomas dispépticos. Se realiza una esófago gastroduodenoscopía para examinar, como su nombre lo dice, el esófago, el estómago y el duodeno en busca de alguna úlcera o una inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Y también es importante, en cuanto a lo complementario de esta enfermedad, un rayo X contrastado, que ahí también se puede ver el nicho ulceroso. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? Bien sea una hemorragia aguda o crónica. Una hemorragia aguda se puede ver por un sangramiento digestivo alto, o una hemorragia o un sangramiento digestivo bajo, o también se puede ver una obstrucción, ¿no?, a nivel de la sobre todo se puede producir un síndrome pilórico. El pylori se hace bien sea por infectación del Helicobacter pylori y la ulceración muy cerca allí del píloro, que es el esfínter que se abre, ¿no?, se dilata y permite el vaciamiento gástrico, el vaciamiento desde el estómago hacia el duodeno, y entonces me va a producir una obstrucción y entonces no se va a poder absorber los nutrientes a nivel del duodeno, que es donde se absorben la mayoría de los nutrientes y oligoelementos. Y la perforación de la misma, una perforación de la úlcera que puede traer complicaciones como infectación de los órganos circunvecinos, una peritonitis. Bien, por lo extenso que puede ser este video, haré una segunda parte y allí haré hincapié en los aspectos farmacológicos que les dije desde un principio. Muchas gracias.